Lo primero que voy a hacer es dar de alta, de hecho yo ya tengo dado de alta, dentro de mi base de datos voy a agregar dos tablas nuevas. ¿Cuáles son las tablas nuevas? Narraciones y proyectos. Si se dan cuenta, narraciones y proyectos tienen exactamente lo mismo. Título y descripción, algo muy simple para llevar el grupo a las necesidades que queremos. ¿Qué voy a hacer? Como primera instancia, ya hice la creación de las tablas en la base de datos. Segunda instancia, debo sí o sí hacer su representación de modelo en singular, proyecto.php, narración.php. ¿Sí? Y posteriormente su entidad. Yo la entidad la voy creando como voy creando el modelo. Voy a hacer primero la entidad de proyecto para hacer todo su group en Postbat y después la entidad de narración para trabajar con ella. ¿Qué es lo que va a hacer la entidad? Pues todos los campos de la tabla que tiene, que tiene, que tiene esa tabla. En este caso son tres campos, ID, título y descripción. Primera línea que se debe de escribir, el namespace. El namespace es models entity. La clase, proyecto. No se extiende de ninguna de nada, solo es la entidad. Vamos a agregar los métodos públicos. ID, título y descripción. ¿Listo? Sí. Posteriormente, ahora sí voy a generar mi modelo. Mi modelo, primera línea, siempre va a ser la línea en mis clases en este proyecto. Va a ser el namespace. ¿Cuál es el namespace? Modelo. Después la clase. ¿Cuál es la clase? Proyecto. Y la extendemos de conexión. ¿Listo? Yo les comentaba que en estos modelos iba a declarar 5 funciones por default. No quieren decir que son obligatorias o ni las metí en interfaces para ni ponerlas obligatorias. Simplemente yo considero que a través de un group normal, sin procedencia de otra tabla, sin llaves foráneas, podemos llenar este group. ¿Cuáles son los métodos? El método listar, el método buscar, que recordemos que el método buscar recibe un ID, el método guardar, que recordemos que el método de guardar recibe la entidad, en este caso la entidad pues es proyecto, el método actualizar, que también recibe la entidad, y por último, el método eliminar, que recibe un ID de cual vamos a eliminar. ¿Qué es lo que vamos a construir? Por ejemplo, en el método proyecto, en el modelo proyecto, el método listar simplemente va a contener la consulta de listar y la data que va a mandar de tipo entidad proyecto o el arreglo de objeto de tipo entidad proyecto. Literalmente, select asterisco front, voy a recorrer toda la tabla y me voy a traer todos los elementos ID, título y descripción, lo meto en un arreglo de entidad y lo retorno al controlador o a donde manda llamar esta función. Ujú. Segundo método, el método buscar. El método buscar, como ustedes saben, la consulta es tan fácil, select asterisco from, where ID,
donde el ID sea el que le entregamos, recibamos desde el parámetro. Y de igual entregamos un objeto de tipo entidad. Tercer valor, el método guardar, que el método guardar es tan simple como insert into proyectos, en donde el título se mete y la descripción. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. No. Penúltimo método, actualizar. Recibimos la entidad, entonces ya tenemos el título. Voy a acomodar esto. Ya tenemos el título, la descripción y el ID. Y los acomodamos conforme. La consulta simple, UTI, proyecto, set, lo que vamos a actualizar y ya. Y por último, pero no menos importante, el método eliminar. Con esto yo ya tengo construido todo mi proyecto, mi modelo proyecto. No he mandado a llamar nada, simplemente estoy creando el modelo proyecto. Este se va a encargar de hacer las inserciones, actualización, eliminación de la base de datos. Como voy a crear un nuevo menú, tengo que irme directamente al archivo de navegación. Y en el archivo de navegación, aquí lo voy a poner junto con los administración. Después de pedidos, todo lo que es referente a proyectos. Proyecto. Yo les comentaba, dependiendo del grupo que vayamos a hacer o cómo lo vayamos a implementar, ya sea con Agile o con Postman, es cómo iba a quedar nuestros archivos dentro de la carpeta del que vamos a hacer el group. En este caso, como voy a hacer un nuevo group de proyectos, voy a crear mi carpeta de proyectos y dentro de proyectos voy a declarar todos mis archivos vacíos que voy a utilizar durante el group. ¿Cuáles son esos archivos vacíos? Index, crear, editar y por último el formulario. Ya tengo todo lo que voy a utilizar dentro del archivo index. Voy a pegar una simple tabla que va a recibir la información. El archivo index. Voy a copiar uno que ya tengo previamente creado. No me voy a martirizar en hacer otros desde cero. Lista de proyectos. Título. Descripción. Acciones. Título. Descripción y acciones. Estoy cambiando todas las URLs para que me manden a proyecto. ¿Listo? ¿Dudas? No. Ok. De igual forma, me voy a ir ahora a los controladores. Dentro de los controladores, yo los dividí por rol otra vez, por la carpeta de rol de administración y por el rol e-commerce. Obviamente, si hubieran 20 roles, yo los dividía por 20 roles. Si la carpeta, porque esta pregunta me la hizo Ricardo Villegas, ¿cómo organizarías si mi proyecto fuera por permisos? Ok, por permisos cambia. Yo en lo particular, si dentro de un mismo grupo de permisos voy a utilizar más de un controlador, creo carpeta. Si no, dejo dentro del árbol de controles los permisos que se vayan a implementar y dentro de las vistas por carpeta por los permisos que se vayan a utilizar. Le comentaba, y esto es un paréntesis,
que normalmente cuando es un sistema por permisos, hace los permisos por vista, por crear, por editar, eliminar. Normalmente así se trabaja. No quiere decir que son los únicos, no. Simplemente es por los default. Siempre en un group se tiene que visualizar la pantalla. Se tiene que crear, se tiene que editar y se tiene que eliminar. Pero hay permisos, por ejemplo, de descargas o permisos especiales. Esos son en base a las decisiones que el cliente nos da. Pero es algo para que supieran que también vi con él. Ok, ya tengo todos estos elementos, tengo el group, ahora sí voy a crear mi controlador quitando el paréntesis. Dentro de administración, como va a estar parte de administración, no es parte del e-commerce, vuelvo a repetir, no es parte del e-commerce. Simplemente es una práctica que vamos a meter dentro de la administración. Voy a crear mi controlador, proyecto, controller.php. De igual forma, primera línea que vamos a escribir, namespace, controller, administración. Segunda línea, clase, proyecto, controller. Le extendemos de controller. Y dentro del controlador, en el caso de Postbat, voy a crear los siguientes métodos. Index. Es crear, editar, guardar, actualizar y eliminar. ¿Por qué? Porque son los que necesito para trabajar con él. ¿Qué tenemos en Index? El listado de la vista. Aquí tenemos un ejemplo. Categoría de control en la función Index. ¿Qué es lo que manda a hacer? Voy a copiarlo. Literal. Lo voy a pegar. ¿Qué es lo que manda a hacer? Primero valida que la petición sea get. Después va a mandar a llamar el modelo. Una instancia del modelo. En este caso, pues el grupo pertenece a proyecto. Voy a mandar una instancia de proyecto. Guardo la información dentro de data para mostrarla en la vista del modelo listar. De lo que venga la función listar del modelo. Cargo el header, cargo el footer y voy a cargar la vista. Esta vista es única para este elemento y se llama index. Voy a guardar y voy a mandar a llamar mi proyecto. Dentro de mi proyecto, pues ya debe de venir notificaciones, proyecto. Aquí me está cargando la información. Yo en la base de datos actualmente no tengo nada. Voy a insertar uno ficticio. Libro Harry Potter. Libro de fantasía y magia. Voy a volver a recargar mi página. Automáticamente, como yo ya tengo información, empiezo a listarla. Recuerden, y esto es en el archivo index del proyecto, que aquí estoy cargando la información. Recibo la variable data, que en este caso es un arreglo de objetos, y lo voy recorriendo a través de un for each, donde imprimo primero el ID, el título, la descripción y los botones del mismo, que son las acciones. Ese arreglo lo estás recibiendo, ahí estamos nuevamente en un index.
ese arreglo lo estás recibiendo del controlador. Sí, aquí lo estoy El declarando. controlador, el controlador carga el modelo. Eso sí lo podemos revisar, así como te lo digo, si está correcto. El controlador carga el modelo y se lo envía a la vista, que es donde estamos entonces mandando ese arreglo. ¿Es así? Sí, aquí Ok. como puedes ver en pantalla, Ujú. aquí mando a llamar el modelo. Aquí, en esta, en la línea 15, asigno el valor de lo que tiene el modelo a la información de data. Que recordemos que yo les había dicho que data era el que iba a incluirse dentro de las vistas automáticamente, porque lo estamos declarando a través del controlador padre, etcétera, etcétera. Ok, Pero, esa página donde estamos es lo que realmente se me hace confuso. Por ejemplo, a nivel conceptual, me queda claro, el controlador te va a llamar un modelo y te va a enviar esa información al view, a la vista. Sin embargo, por ejemplo, a ver, la línea 12, this validating route fue una regla que se creó en la que estamos validando que lo que se está recibiendo es una petición GET. sí, Y eso, ¿por qué es importante? Porque si fuera POST en vez de GET, haces algo diferente. no, esto es importante a nivel seguridad. Vamos cambiándole la información. Imaginemos que este no es un index, que es un método de guardar. Tú deseas que ese método de guardar, primera, que solo sea accedida por método POST, porque es lo correcto, porque llegas información privada y no quieres que cualquier método GET pueda acceder a ella. Segundo, una vez que ya lo validaste, si no tienes esta línea de validación, cualquier método podría ser accedido, porque no estás validando dentro de este framework cómo validar que las peticiones que te lleguen son las que tú necesitas en ese momento. Yo sé que un formulario puede mandarse tanto método GET como método POST y no hay problema. No va a perjudicar el funcionamiento, va a trabajar igual, pero por protección para la información que se envía y que se trabaja, se tienen que declarar por qué tipo de método debe ser accedido esa página. Normalmente el método GET es muy utilizado para traer información no crítica del sistema, que puede ser, si llega un momento a perderse esa información, no va a afectar, obviamente, dependiendo de qué información. Esa línea 12 haría el mismo trabajo si le quitamos el keyword this. No, porque hace referencia a una clase que está declarada dentro del padre, que, que solo existe dentro del padre, que es una función fuera de esta función, vaya la redundancia. Si yo Pero tuviera... si ya estoy extendiendo del padre, del controlador, extends controller, al extenderlo ya yo debería poder usar esa función aquí dentro sin necesidad del this. Sí, Entiendo que el this realmente, o sea, quiero entenderlo así, que el this lo estás poniendo tú como buen programador, yendo más allá para reconfirmar que efectivamente esto se va a correr dentro de la instancia que es el hecho de haber llamado en ese momento a la función index. Pero vamos haciendo, vamos quitándole el tips para que veas qué pasa. Voy a decirle que tengo una función que se llama valid. Por ya vi que no default, la ve. ya no la detecta. ¿Por qué? Porque dentro de PHP, digámoslo que es un poco tonto. Tenemos que especificarle de alguna forma que esa función no está dentro de esta función. De hecho, si yo la declaro, no debería funcionar, me debería marcar error que no encuentra la función value routing. Entonces, si nosotros le ponemos la palabra reservada a TIS para hacer referencia que este existe dentro de esta clase, no sabe dónde, pero existe dentro de la clase, a la hora de ejecutarla, la va a buscar. ¿Dónde la va a buscar? Primero la va a buscar en el hijo. Ah, no existe aquí, me voy a ir al padre. Voy al padre. A ver, Valley Routing. Ah, aquí está. Y la mando a llamar. Pero es para decirle, no es que
se puede hacer. Simplemente si no especificas que este está fuera de la función, es una forma de especificar que está fuera de esta función, no de la clase, de la función, que está dentro de la clase, pero fuera de esta función. Así es como nosotros lo especificamos. Me queda muy claro. Para eso Me queda muy claro y entonces me voy a la siguiente línea. Ok, y estoy simplemente validando que la ruta sea un get. Si al final quito la línea 2, el programa sigue funcionando, solo que no va a validar qué tipo de request viene y va a seguir haciendo su trabajo. O sea, estamos perfectos. Ahora, cuando creo en la línea 13, o sea, una instancia de modelo, ahí la estoy creando, básicamente le estoy diciendo a ese controlador que estoy instanciando la clase proyecto y la voy a meter dentro de la variable model, y a raíz de eso entonces tengo el derecho, la oportunidad, el acceso a utilizar el function, la función, el método listar. Entonces, bueno, claro, al listar no le tengo que pasar parámetros, él simple y llanamente, cuando lo voy a listar, va a ir a buscar la función y la función le va a decir select asterisco from, o sea, el query lo que va a hacer está dentro del método, simple y llanamente se va a ejecutar, y el resultado de eso, que va a ser el set completo, me lo va a almacenar en la variable data. ¿Hasta ahí voy bien? correcto. Bien, y esta es la parte donde, ok, ese data, si no lo estoy mandando al view como parámetro, o sea, claro, es lo que continúa, ¿no? Hasta la línea 15 vamos bien, ajá, y ahora. ¿Qué es lo que hago? Primer view. ¿Qué es lo que hace view? Carga un archivo. Yo les recordaba que el sistema es listo para cargar todas las clases que estén dentro del sistema. Clases. Voy muy específico. Clases. No archivos planos. Yo el archivo .php, a lo mejor, como sé que este no va a tener código PHP, lo hubiera tenido HTML. ¿Y lo podría cargar? Sí, sin problema. Pero como estoy utilizando código PHP dentro de footer, que aquí tengo, no, aquí no tengo, que voy a poner algunas validaciones más adelante, o dentro del header, que llegara a tener alguna validación en JavaScript, que como es esta, no de tipo PHP, perdón, un script PHP, no lo podría convertir si fuera .html. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como voy a ocuparlos como PHP, los ocupo como texto plano o código HTML que voy a utilizar, pero tiene funciones PHP que va a tener que renderear. Por eso mando a llamarlos, los puedo incluir. Esta función lo único que hace es para que no hacer todo este código una y n veces, lo repito una vez y lo mando a llamar. ¿Qué es lo que hace? Se posiciona sobre las vistas, carga la vista que le están mandando a llamar, pregunta si existe, si no marca un error 404. Listo. Y eso. Y va cargando vista por vista. Va a cargar el header, carga el contenido y carga el footer. Y cierra todo el HTML. Esto nos obliga, o lo que hace internamente es, como el header tiene la mitad del código hacia arriba de una estructura HTML, carga primero esa estructura. Y como el footer tiene la estructura de hacia abajo, que es de aquí hasta abajo, tiene la estructura final de HTML, a la hora de unir las tres partes en una misma hoja, pues carga toda la información. Y podemos tener una sección dentro del body, pero si dentro del body, dentro de la estructura del HTML. Voy a revisar el header. Si ustedes observamos el header, aquí termino, abro código, perdón, estructura HTML, abro body, pero nunca lo cierro. Me voy al footer. El footer inicia con una modal, que es la modal de login. Cargo script, cierro body, cierro HTML. Que estos dos, si los mando a llamar uno después del otro, me van a cerrar una estructura HTML. Ya tengo la estructura HTML. Ya dentro de ellos puedo incluir archivos
como contenido. Así es como lo estoy cargando. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Espectacular, eres lo máximo explicando. ¿Sí se entendió? Y otra, como estoy haciendo una instancia de la clase controller, recordemos que en el sistema de ruteo estoy haciendo una instancia de la clase controller, aquí le estoy haciendo. Y mientras la clase exista, puedo acceder a sus datos. ¿Cuáles datos? Por los que sean. Y dentro del controlador, yo declaré dos variables que voy a utilizar mucho dentro del sistema, bueno, tres que utilizo mucho dentro del sistema. Data, ¿qué es data? Lo que quiera hacer. Errores, los errores del sistema, los que puedan ser. Y Ajax, para verificar la petición. Ok, como ya estoy instanciando la clase y la clase no se ha cerrado, dentro del index me permite a mí hacer esta llamada. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esa clase, ese elemento de no forma real, pero de forma intrínseca, existiera dentro de esa clase. No existe realmente. Está asumiendo que existe, esa es la ventaja de PHP, y estoy asumiendo que existe. Entonces puedo mandar directamente a llamar this data. Estoy haciendo como una trampita, pero sin ser trampa. Sí se oye medio raro, pero se puede. Y aquí lo estamos comprobando. Aquí lo estoy comprobando. No existo dentro de la clase, esta vista no existe dentro de la clase como tal, pero puedo mandar a llamar sus atributos, porque me manda a llamar aquí. No existo como tal, pero dentro de la función me puede mandar a llamar. Ahí está. Listo. Y termina esta función. Por eso se cargan, por eso siempre hago este cargado de a fuerza el header, a fuerza el footer, porque siempre cargo este archivo para tener la estructura HTML5. Siempre. Y ya más Ahora, esas líneas, por ejemplo, 16, 17 y 18, las vas a repetir entonces también dentro de los otros. no. Ah, bueno, no. Los otros métodos no porque no están desplegando, sino que están haciendo algo. Sí, por ejemplo, en el método crear y en el método editar, solo voy a mandar a llamar la 16 y la 18, porque recuerda que mandan a llamar otra vista diferente, porque estamos trabajando con Postgres, que quiere decir que estamos recargando y mandando a otra página. Ya cuando lleguemos a ellas, van a ver que estos dos métodos van a desaparecer completamente, porque no son necesarios. Porque no se recarga la página ni los mandas a otra. Simplemente sobre la misma página haces las modificaciones. Y lo haces a través de un proceso llamado Ajax que recarga la información asíncronamente. ¿Dudas en este método? No. Ninguna. Ok. Ya tengo este método, ya tengo código hecho y es la ventaja de cuando ya empezamos a construir código y tenerlo estructurado. Ya creé mi código de index, ya hice todos los botones y ustedes se dieron cuenta que yo más copié y pegué de un lado. Voy por el método de crear. El método de crear, vean lo que voy a hacer. Voy a copiar código de categoría, literalmente, y lo voy a pegar sobre el crear. Nuevo proyecto. Y tanta, acabé la de categorías. ¿Cómo ven? La de crear, el método de crear. ¿Por qué? Porque es el mismo que se va a utilizar en todos lados. Voy por el formulario. El formulario voy a copiarlo, lo voy a pegar y lo voy a pegar sobre el archivo for. El archivo for que tiene el formulario por default. Vamos analizándolo. Tiene una información que viene dentro de data, que se llama la URL. Tiene una información que se llama el modelo. Y tiene una información de manejar los errores y el botón. Entonces voy a hacer cambio de eso. En vez de tener que va a ir por un parámetro que se llama nombre, le voy a decir que se llama título. Voy a cambiarle el nombre o la etiqueta de ese chatbot, título.
Aquí, si la información existe, pues la voy a cargar, la voy a cambiar. Título. Y todo queda igual. Aquí también título. Y voy a manejar los errores de postbat. Ya tengo el primero. Nosotros dijimos que este caso iba a tener dos campos. Voy a copiarlo, voy a pegarlo y voy a cambiar el componente, porque este ya no es título, este es descripción. Descripción. Y el componente va a cambiar. ¿Cuál va a ser mi componente? Un test área. Voy a decirle que va a ser la clase for control. El ID es descripción, el nombre es descripción y voy a rellenar la información por default. ¿Cómo la voy a rellenar? Mediante esta secuencia. Le voy a decir que la cargue dentro del test área. ¿Qué va a mandar a llamar? Descripción, perdón. Listo. Voy a manejar errores. En este caso sí, le voy a decir que la descripción es obligatoria. Me faltó cambiarle este. Listo. Ya tengo la construcción del formulario. No he hecho nada. Ese error es en la línea 19, el que acabas de ponerle descripción. Ese error es, recuerdo que en algún lado lo definimos y ahí con el dis, nuevamente, el dis lo que está haciendo es que puedas utilizar error, en este caso error es un arreglo y Sí. lo puedes utilizar que viene de controles. del controlador. Y que viene, si lo analizamos correctamente, viene de las validaciones. Cuando sucede un error, va a meter una sesión de errores, vaya la redundancia, va a crear una variable de sesión llamada errores, y al volver a llamar la clase, porque esta lo va, en vez de dejarlo seguir en el método de guardado o el método de actualizar, lo va a regresar hacia atrás. Y una vez que regresó hacia atrás, va a preguntar si la sesión errores tiene errores, vaya la redundancia. Si tiene errores, lo va a meter sobre la variable error para poder utilizarlo durante esa pantalla. Si no tiene errores, pues no va a mostrar y va a mostrar errores vacíos. ¿Sí? ¿Quieres que veamos su funcionamiento ahorita que lo declaremos? Sí, es que es complejo. Sí. Ya tengo el método de crear. Ahora me voy a ir al editar, al método de crear, para terminarlo. Yo tengo que el método de crear, por default, voy a validar la URL. Segundo que voy a validar, yo les dije que dentro de data había una información necesaria para trabajar con ella. ¿Cuál es la información necesaria? Primero que nada, el botón. ¿Cuál es el botón? En este caso, el botón se va a llamar guardar. El request no debe ser un post para crear. No, porque estoy mandando a llamar el formulario de editar. Aquí lo voy a poner para que también se lo lleven. No estoy mandando el formulario lleno todavía, simplemente voy a cargar el formulario. Sí. Cargar formulario nuevo. Aquí lo voy a poner. Aquí nomás estoy cargando la información. El método guardar es el que se va a encargar de guardar, literalmente. La URL, ¿a dónde va a ir el método de guardar? Pues tiene que ir a proyecto, a la función guardar. ¿Qué información le tenemos que pasar? Pues el modelo. ¿Cuál es ese modelo? Pues es una nueva instancia. Mejor dicho, quedaría mejor entidad, pero bueno, es una instancia de proyecto. ¿Por qué? Porque quiero saber si esta información ya está cargada o no está cargada. Esta información la voy a mandar a la vista.
¿Qué es lo que voy a hacer? De nuevo, literalmente voy a cargar el header, voy a cargar el footer y voy a cargar el archivo crear. Con esto voy a mandar a llamar el formulario de nuevo. Listo, ya tengo el formulario de nuevo. Si nosotros revisamos el formulario, podemos observar que la URL aquí está declarada. ¿Cuál es la URL? Proyecto guardar. No cargó el input tipo hidden y aquí cargó los elementos. No ha habido ni un error ni nada por el estilo porque no hemos declarado errores. Voy a proceder a hacer el método de guardar. El método de guardar aquí va a ser diferente. En vez de validar que es de tipo get, voy a validar que es de tipo post. Posteriormente, tengo una función creada dentro de la clase maestra controller que se llama validaciones. Que esto me va a permitir validar lo que venga en el request. O sea, toda la información que me mande el usuario la puedo validar. En donde le digo sobre qué parámetros tiene que hacer las validaciones. En este caso, le voy a decir que sobre el título va a ser requiere o requerido. Y descripción, en este caso, no más porque quiero, literalmente es porque quiero, va a ser requiere. Con estas dos líneas, bueno, con esta línea, yo ya no voy a permitir que un elemento me mande un formulario vacío. Por ejemplo, voy a guardar. Aquí ya el título me mandan como información requerida. Obviamente, esa función viene del backend. Si yo vuelvo a recargar la URL, esta va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es volátil. Desde el primer momento que la función manda a llamar el método store o el método de guardar, pues ahí es cuando empezamos a hacer las validaciones. Nomás déjeme ver por qué descripción no le está mostrando. Descripción. Requiere. Y vamos validando, porque a lo mejor me está mandando un vacío. Print R, porque a lo mejor puse vacío. Vacío sí es válido. Request. Sí. Para que vean qué es lo que trae la variable request, también nos va a servir. Voy a ir al método guardar. Método guardar trae estos valores. Trae la URL que está siendo accedida y los elementos. ¿Por qué descripción no me la pone? Voy a eliminarlo. Y estoy viendo que descripción sí se está mandando correctamente, pero no está haciendo la validación. Quiero ver dónde no está haciendo la validación. ¿Cómo puedo debuguear eso? Pues obviamente, si esto ya es positivo, puedo hacer un print R is error. Ya me equivoqué. Va a terminar un X. Fíjense cómo estoy debugueando. Voy a irme para atrás. Voy a mandar a guardar. Y aquí está. Solo me manda un campo requerido. Si estoy bien. Requiere descripción. Mi descripción me la está poniendo como válida. Me la estará poniendo como vacío. Vamos a hacer un pequeño bardun. Porque si descripción me la está poniendo como vacío, entonces quiere decir que existe. No for. Yo así como lo voy a averiguar más fácil. Sí, como pueden ver, se dieron cuenta dónde inicio. Voy a hacer un nuevo. Si yo me pongo aquí,
me debería iniciar aquí, pero aquí hay un espacio. Hay como un espacio vacío. Mejor. Ahí está. Es el espacio vacío que yo le había hecho entre las etiquetas. Ya con eso debe de dejarme poner requerido. Campo requerido, campo requerido. Toda esta información no la estoy validando desde el front, la estoy validando desde el backend. Aquí en el backend yo le estoy haciendo la validación. Esto es muy necesario cuando la información es crítica. No solo le dejes la tarea al front de hacer la validación. Tú como backend tienes que validar que realmente, la información te esté llegando. Yo por eso creé un método para validar. Dudas, preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Perfecto. Sí. Ok, y por último, pues voy a crear, ya pasó, digamos que ya pasó la validación, yo todo, entonces tengo que crear pues ya los elementos para guardar. Entity igual a new model entity. ¿Y cuál entidad voy a utilizar? Pues la de proyecto. Modelo, para mandar a llamar todos las funciones del modelo. Es igual a new model proyecto. Y voy a mandar a llamar el método guardar. El método guardar dijimos que recibía una entidad de tipo proyecto, le paso el proyecto, después de pasarle los datos. ¿Qué datos? Ya tengo la entidad. Le voy a decir que el título va a ser igual a lo que obtenga del request con el parámetro título. Título, no lo escribí bien. Y la descripción de la descripción. Ya guardé estos dos elementos que vienen del request porque ya los validé que tienen información y les mando a la entidad. Una vez hecho eso, le voy a decir que lo voy a reenviar. ¿A dónde lo voy a reenviar? Pues a la URL de proyectos. Los únicos métodos que no necesitas o una entidad o un modelo son el de listar y el index, ¿verdad? Los demás tienes que crear alguna de las dos cosas según lo que vayas a necesitar. Y cada vez que vas a necesitar un modelo, tienes también que haber instanciado una entidad. Sí, siempre esos dos modelos voy a ocupar, esas dos clases voy a ocupar, la entidad y el modelo. Si se dan cuenta, menos en index y en listar. menos en index y en listar. Menos en index, porque el index se manda a llamar a listar. Y la petición pues no ocupa entidad. Internamente, si nosotros observamos la función listar, tiene la llamada de la entidad proyecto. ¿Por qué? Porque va a meterlo y van a hacer estos elementos o estos objetos como parte de tipo entidad. Pero ese ya es internamente de la clase modelo proyecto. Ok. Ya terminé de listar, ya terminé de guardar, ya hice el método de guardar. Vamos a ver si guarda efectivamente. Título 2, descripción. Aquí está. Título 2, descripción. Se guardó perfectamente. Dudas, preguntas. Perfecto. Todo bien. Ok, ahora sí, voy por el método editar. El método editar
a diferencia de todos los demás métodos que hemos hecho en este momento, este recibe un ID. ¿Cuál es ese ID? El ID que manden para editar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera línea de código. Vamos a decir que este método para traer el formulario de editar, acá lo voy a poner para que no se confunda. Editar. Lo primero que va a ser una instancia del modelo. ¿Cuál modelo? Pues el de proyecto. Ok. Segundo, la misma variable que es thisData la vamos a sobreescribir, que tenemos en el método crear, en vez de guardar, se va a llamar actualizar. Actualizar, sí. La URL de guardar el método va a ser mandando a llamar actualizar, y el ID que va a actualizar, obviamente ese ID va a ser el que recibamos. Con punto hacemos la concatenación a string. Y por último, vamos a pasarle la entidad, que es parte del modelo. Le vamos a decir, pues si ya tenemos la instancia del modelo, vamos a mandar a llamar el método buscar, que el buscar nos entrega un objeto que vaya a traer. Les digo, la palabra correcta de este en vez de modelo sería entidad, pero tendría que cambiar muchas cosas, así que lo voy a dejar por el momento como modelo. ¿Sí? Aquí voy a poner una observación. Que realmente es lo que estamos pasando, una entidad, no un modelo. Aquí también. Pero en su momento no sé por qué lo agarré como modelo y ya lo dejé como modelo. Aquí ya hice la variable de mandar a llamar el modelo, cargar, validar si la URL es correcta, hice una instancia del modelo, pasé los datos necesarios y ahora ¿qué me falta? Pues cargar las vistas. Voy a cargar estas 3 vistas de nuevo. Pero en vez de llamar el formulario de crear, voy a mandar a llamar el formulario de editar. ¿Qué le voy a hacer al formulario de edición? Voy a copiar lo que hay en crear y lo voy a pegar en edición. Y en vez de nuevo, le voy a decir que se llama editar proyecto. Guardo, recargo mi página y me voy a editar. Listo. ¿Qué cambia? El título, cambia el actualizar. Si nosotros revisamos el formulario, aquí pues validamos primero que nos aparece un input hidden, después en la URL nos aparece el elemento que vayamos a editar y todos los demás datos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. ¿No hay preguntas o dudas? Voy a continuar. No, todo bien. Me voy a ir sobre el método de actualizar. Voy a copiar ciertos elementos. ¿Qué voy a copiar? Primero, las validaciones. Las validaciones aquí van a ser igual. Es actualizar y la validación de que sea tipo post. ¿Sí? Segundo, ¿qué voy a copiar? Todos estos elementos. Simplemente aquí voy a agregar un tercer elemento. Ese elemento que es el de saber cuál va a actualizar, pues va a ser el que va a traer por default la URL que ya previamente se vio que le estamos mandando. Listo. Y como ya tengo la instancia de modelo, voy a decirle que vaya en vez del método guardar, va a ir al método actualizar para que me actualice la información.
Una vez que me actualizó la información, se va a ir a proyecto. Guardo. Cargo página por cualquier error, le voy a decir 2 y 2, actualizar. Aquí está, automáticamente la función ya existe para actualizar y podemos actualizar y crear un listado de proyectos. Dudas, preguntas. Profe, ¿por qué no lo hace con la misma función? Como yo les dije al inicio, yo me estoy basando en lo que hace un framework. Ese framework se llama Laravel y Laravel tiene separado estos métodos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero yo les comentaba, en una función tan simple, pues no se ve realmente el beneficio de hacer esto, porque lo estamos repitiendo. Pero imagínense que tenemos una función que carga 20 tablas y carga una función, en nuevo carga unas cosas y en editar otras. Entonces, tendríamos que poner, por ejemplo, si ID es diferente o es falso, quiere decir que es nuevo. Si no, hace otra cosa. Aquí yo hice mi primer if. ¿Qué hice? Agregué 3 líneas de código más. Y si ocupo variar más líneas de código, pues empiezo a hacer el código muy complejo. Y al hacerlo muy complejo es muy difícil de darle mantenimiento y leerlo. Por eso el obligarlos a separar los métodos de guardar y actualizar. ¿Sí? Dudas, preguntas. No. Todo bien. Ok, y por último, nos vamos por el método de eliminar. El método de eliminar solo puede ser accedido por método post. Decimos que va a recibir un ID. Vamos a hacer una instancia de modelo. Y del modelo, pues tenemos el método de eliminar. Eliminar. Si tenemos el método de eliminar, le pasamos un ID y con eso terminamos. Una vez que termine, podemos mandar a llamar la función para localizarlo en la URL. Hay que probarlo. Voy a crear ahora nuevo. Título 3, descripción. Ya lo guardé, lo voy a eliminar. Listo. Se eliminó completamente de mi base de datos. Y este sería el método en Postman. Todo este método en Postman pues ocupa recargar la página, ir de una página a otra, etcétera, etcétera. Por eso se le conoce como método Postman, porque va de una página a otra, no es estático, no recarga en la misma página y trae la información de manera asíncrona. Es Postman. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.